videos recientes de este canal, no solamente explicamos en profundidad cómo comprar en AliExpress, sobre todo si vives en un país donde se dificulta el envío, sino que también compramos algunos componentes para el próximo PC Gaming que armaremos en este canal. Y bueno, por aquí tenemos el primer paquete que nos llegó, esta cajita que está aquí, que abriremos por supuesto con nuestro exacto endógeno. Este exacto endógeno que nos va a servir para abrir rápidamente esta cajita. Y por aquí vemos, abrimos por aquí y tenemos un paquetito. Vean este paquete que está aquí, wow, qué hermoso es recibir paquetes. Voy a poner esto por acá un momento y bueno, esto lo pongo por acá y vamos a revisar esta caja para ver si nos trae algo más. Bueno, no trae más nada, qué chimbo, pero bueno, vamos a ver qué nos trae estos paquetes. Primero vamos a abrir este paquetico que tenemos por aquí en color negro, lo vamos a abrir y después abrimos este otro paquete que tenemos por acá. Qué paquete tan hermoso, qué paquete tan bello, vale, ya te vamos a abrir, no te preocupes. Aquí hay tres, en total uno allá y otro acá. Bueno, vamos a abrir esto primero. Vamos a abrir este paquetico primero, tú sabes, con mucho cuidado. Acomodamos por aquí y abrimos rápidamente para ver qué nos trae por acá. Una vez que estamos abriendo, ahí vemos para ver, a ver, a ver, a ver. Ya se ve lo que tenemos aquí. Sí, aquí tenemos, señores, lo que es el cooler, este Decool AG400 Plus. Sí, este disipador, vamos a abrirlo para ver cómo es por dentro. Abrimos por aquí, abrimos por acá. A ver, 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 para ver qué tenemos por dentro. Mírenlo, así, un primer vistazo. A ver. Ok, bueno, primero sacamos lo que es esta bolsita que tiene algunos complementos para poder instalarlo. Esto lo vamos a ver más tardecito. Lo ponemos por aquí y vemos y sacamos esto por acá. Vamos a tratar de sacarlo con todo el cuidado posible para que no se vaya a romper ni dañar nada. Bueno, quitamos este ventilador, lo ponemos por acá y esto, bueno, tratamos de sacarlo. Viene como junto, pero bueno, vamos a sacarlo con cuidado. Importante sacarlo con cuidado. Ok, ahí está. Fino, ponemos esto por acá y quitamos esto por acá para que puedan apreciar lo que es el disipador, la base del disipador. Tiene un diseño muy bonito realmente y también se ve bastante robusto. No sé, yo lo veo bastante robusto, yo no sé ustedes, pero a mí me parece que está bastante robusto. Por aquí tenemos el plástico protector, que por supuesto le tenemos que quitar al momento de instalarlo. Y por aquí vemos los hot pipes, los tubos de calor. Vean ustedes, tiene 4 tubos de calor y se ve muy bien. Por este lado es por donde debería ponerse el ventilador si tiene uno solo y por este lado debería estar la memoria RAM. Bueno, aquí lo vemos. Seguimos viendo lo que es este disipador a detalle. Vean ustedes cómo se ve. Se siente realmente de bastante calidad. Y bueno, esto es lo que es el disipador. Vean ustedes. Vean ustedes. Se ve bien, se ve excelente, aceptable, pasa la prueba. Ahora vamos a ver qué más trae por acá. A ver, este ventiladorcito. A ver, el ventiladorcito que nos trae, uno de los ventiladores. Ve que es un ventilador sencillo, pero se ve bastante rendidor. Aquí tenemos la conexión del ventilador. Y por supuesto, aquí tenemos lo que es, si ven bien, si enfocamos un poquito, vemos que este es el direccional o la flecha que nos indica hacia dónde va el flujo de aire. Esto es importante al momento de instalarlo, hacia dónde va el flujo de aire. Perfecto. Y por aquí tenemos este otro lado, o el mismo ventilador. Es exactamente lo mismo que el otro ventilador, así que no tenemos nada que destacar de este ventilador. Son dos ventiladores que vienen con este disipador. Y por aquí la cajita, como vemos, ya no nos trae más nada. Ahora vamos a ver cuáles son las piecitas que nos trae. Vamos a ver estas piecitas para poder instalar nuestro Decool, nuestro disipador. Y bueno, lo primero que hacemos es sacar, a ver, sacamos por aquí, rápidamente, 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 a ver, 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 hasta que tenemos lo primero que son los agarres. Son 4 agarres para poder colocar los dos ventiladores. Vean ustedes, estos son los agarres que vamos a necesitar. A ver qué más tenemos por aquí. También tenemos lo que es este cablecito que nos va a permitir conectar los dos ventiladores y darle una sola salida para conectar a la placa. Aquí está este cablecito que es indispensable para la instalación. Por supuesto, ya te viene incluido para que no tengas que comerte la cabeza. Ahora vamos a ver qué otra cosa nos trae. A ver, aquí tenemos la parte de atrás, la plaquita que va en la parte de atrás de la placa, por supuesto, para Intel en este caso. Y aquí tenemos esto
que es el agarre del disipador como tal. Aquí este agarre nos va a servir para AM5, AM4 y algunas versiones de Intel que por supuesto ya te habré dejado en pantalla. Por supuesto, importante para que sepas cuál es, con qué es compatible. Y por aquí tenemos los tornillos, en este caso para Intel. Estos serían los tornillitos que utilizaríamos para Intel. Y también, por supuesto, para AMD utilizaríamos estos que están acá. Es importante que lo sepas, ¿oíste? Sí, es importante que lo sepas. Ahora bien, por aquí tenemos una pastica térmica que nos viene con el disipador, que creo que esta sí la voy a utilizar porque, no sé, me llama la atención. Vamos a utilizarla. Y por aquí, por supuesto, estamos terminando. Vamos al próximo paquete. Y por aquí tenemos este segundo paquetito que queremos abrir. Este paquetito lo vamos a abrir. Aquí hay dos componentes que vamos a ver. Ahora vamos a abrirlo así con cuidado. A ver, lo abrimos y ahí podemos ver los dos paquetes que nos aparecen. Sí, ya tenemos este paquetico que tenemos por aquí, que lo vamos a abrir más adelante, así que lo ponemos por acá. Y lo más importante es este paquete que tenemos acá. Vean ustedes, este es el que vamos a resaltar ahorita para abrir. Lo abrimos rápidamente, lo abrimos por aquí y ya vemos que es la placa madre. Pero antes vean que viene bien protegido con este plástico. Perfecto, siempre nos trae esta protección este fabricante. Así que se le agradece. Ahora vamos a resaltar lo que es esta placa. Vamos a ver, aquí tienes la cajita. Por supuesto es muy bonita, a mí me encanta esta cajita. Por supuesto la marca Soyo, el chipset B550, AMD, socket AM4, B550 por aquí también. Y podemos verla por este lado. La vemos por este lado, la vemos por este otro lado, la vemos por este otro lado y por supuesto por acullá. Importante verlo también por acullá, sí, aquí. Y la parte de atrás. La parte de atrás es importante porque nos da algunas características técnicas adicionales de nuestra placa que tenemos que saber. Sí, estas características nos dicen qué exactamente podemos conectar aquí. Vean ustedes, aquí tienen esas características y también tenemos aquí otros adicionales para nuestra información. Pero lo que vamos a hacer es abrirlo porque queremos ver qué hay aquí dentro. Así que lo abrimos y ahí puedes resaltar prácticamente, podemos ver ahí mismo lo que es el backplate. El backplate. Esto que está aquí, sí. Lo vamos a colocar por acá y aquí tenemos lo que es la garantía de la placa. Aquí tenemos la garantía de esta plaquita. Vean ustedes, qué bonita. Ahora, vamos a agarrar y... Oh, no, miren esto que está aquí, por aquí. Es un SATA, sí, por supuesto. Un cable SATA que nunca falta en este tipo de placas. Se ve de buena calidad, así que cuando quieras conectar tu disco duro lo puedes hacer con este cable. Bien, perfecto. Vamos a agarrar y vamos a abrir esto, que es una de las cosas que más nos interesan. A ver, esta cajita no tiene más nada, así que la ponemos por acá y vamos a centrarnos en lo que es la plaquita. Esta plaquita, vean lo hermosa que es. Se ve bien para su precio, se ve muy bien realmente. Por aquí tenemos, a ver, las conexiones. A ver, sí, se ven las conexiones básicas que tienen las placas, o sea, ahí no te va a faltar conexiones, esas son las conexiones que necesitas. En la parte de atrás tenemos, para ver, ven, ustedes se ven por la parte de atrás, se ve normal, se ve bien, como viene la placa. Pero igual ustedes saben que hay que utilizarla con mucho cuidado. Y por aquí tenemos las conexiones. Estas conexiones que están aquí son las conexiones de audio y componentes, lo que es para tu case, para los componentes del case. Aquí están estas conexiones. Por aquí tenemos también las conexiones SATA 2.0, por supuesto el 3.0. Y esta es la conexión para los fans. Sí, por supuesto. Estos son unos puertos SATA y el front panel, por supuesto. Por aquí tenemos un X.2 PCI Express. Y por aquí tenemos el X.1 PCI Express y el NVMe para el disco, lo que es sólido, el SSD. Aquí está la conexión. Y por supuesto la conexión para la placa de video, la principal X por 16. A ver, por este lado, ¿qué más tenemos? A ver, aquí están otras conexiones SATA 3.0, como lo pueden ver. La conexión de 24 pines para la alimentación. Y por aquí tenemos lo que es las memorias RAM, los dos puertos de memoria RAM, tú sabes, para Dual Channel. Y por aquí el socket de la placa que sabes que es AM4. Esta plaquita me gusta porque este disipador pasivo es muy bonito. A mí me gusta este disipador, realmente. Y por aquí volvemos a ver las conexiones por si no las vistes bien. Estas son las conexiones de la placa. Y esto sería toda la plaquita, señores, la placa Soyo. Ahora vamos con el próximo paquete.
Y por supuesto este paquetito también es importante y no lo podemos dejar de lado. Vamos a ver qué nos trae por acá. Vamos a abrirlo rápidamente, lo abrimos y aquí tenemos que está muy bien protegido. Miren todo eso. A ver, esto por aquí no hay más nada. A ver, miren ustedes también que viene con esta protección y también esto también viene súper protegido con este plastiquito. ¿Por qué? Porque esto es muy delicado lo que hay aquí dentro y ustedes se imaginarán. Vamos a abrir, abrimos con toda la delicadeza del mundo, por supuesto, y ahí podemos ver, vean ustedes lo que tenemos por aquí. Aquí tenemos, por supuesto, nuestro Ryzen, nuestro procesador, que por supuesto es el AMD Ryzen 5 5600, tal cual como lo hablamos en el video donde hicimos la investigación. También en pantalla te voy a dejar algunas características, o ya te dejé, como siempre te voy a dejar algunas características adicionales de todos estos productos que estoy comentando, y también lo puedes ver en la descripción todos estos productos. Vean ustedes, puedes ver bien cómo es el procesador. No lo vamos a abrir en este caso, por ahora no lo vamos a abrir, no lo vamos a sacar, lo vamos a dejar así tal cual como está, pero ustedes lo pueden ver en las condiciones que llega. Por supuesto, llega sin el disipador. Importante que lo sepan. Ese es el procesador. Y aquí tenemos, señores, todas las piecitas que nos llegaron en esta primera caja. Vean ustedes las piecitas por acá. Tenemos las tres piezas, el procesador, la placa, el disipador y tenemos aquí los componentes. Y bueno, ahora nos hace falta unas cositas, que es lo que vamos a ver en los próximos paquetes que vamos a abrir. Así que vamos para allá. Y aquí tenemos, por supuesto, los últimos dos paquetitos que nos llegó desde AliExpress. Los últimos dos paquetitos que vamos a abrir el día de hoy. Sí, por supuesto. Pero vamos a abrir el primero. Lo abrimos rápidamente y aquí podemos ver, a ver, ¿qué tenemos por acá? Primero vamos a revisar, por supuesto revisamos que no haya más nada dentro del paquete, por supuesto está vacío y nos centramos. Aquí tenemos nuestro MobiSpeak, nuestro NVMe M.2 de MobiSpeak. Sí, esto lo quería probar bastante este SSD porque hay mucho por internet. Pero primero vamos a ver por aquí. Aquí nos trae una pequeña pegatina. Esta pegatina nos va a servir, por supuesto, para colocar este disipador pasivo y, por supuesto, también nos trae lo que es la llavecita para abrirlo y, por supuesto, este disipador pasivo que se ve normal, se ve bien, se ve normal. Lo podemos poner en nuestra plaquita, ¿verdad? Para tapar lo que es el SSD. Pero por aquí tenemos la caja. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Vamos a abrir esta cajita. Sí, la abrimos. Y aquí está. Y aquí pueden ver un poquito de lo que es este SSD NVMe. Vamos a ver algunas de sus características. Pero primero vemos que nos trae dos tornillitos. ¿Ven esos dos tornillitos que están allí? Necesitaremos uno, pero nos trae dos. Se agradece. Y aquí está, por supuesto, el manual que lo tenemos en perfecto chino mandarín. Así que es importante saber chino. Aquí tenemos aquí, el SSD. Aquí lo ven. Véanlo ustedes. De MobiSpeak. Sí, lo que tenía muchas ganas de probarlo. Y por la parte de atrás vemos sus características. Aquí lo vemos así más detalladamente, ya fuera de su plástico. Vean ustedes, véanlo. Y por la parte de atrás podemos ver que es de 502 en este caso, que es más que suficiente para el sistema operativo, aplicaciones y algunos juegos. Y bueno, perfecto, aquí lo está, véanlo, qué hermoso es. Ahora vamos con el siguiente paquete. Por último tenemos este paquetito que vemos por acá, véalo. Este es el último paquete que vamos a abrir el día de hoy y aquí lo vemos para ver, a ver, no hay más nada por acá, por supuesto. Y aquí tenemos, señores, este paquete de Gloweye. Y ustedes saben qué es lo que es, ¿verdad? Sí, se lo imaginan. Si vieron el video donde lo compré, ya saben que estas son las memorias RAM. Estas son las memorias RAM de Gloweye, señores. El paquetico se ve muy bien, se ve muy bonito el paquetito. Y aquí lo pueden ver por la parte de atrás con determinación. Ahora vamos a abrirlo y vamos a ver que son, en este caso, no una, sino dos memorias RAM de 8 GB para un total de 16 de la marca Gloweye, señores. Son unas memorias RAM blancas que, como lo ven, se ven muy hermosas, se ven muy bonitas. Sí. Ahora vamos a ver si esto se siente de calidad. A ver, vamos a sacarlo. A ver, vean ustedes. Aquí la podemos ver. Sí, bueno, en mis manos se siente muy premium, se siente de calidad. Vemos que son unas memorias RAM de Gloweye. Esta marca está muy orgullosa de sus productos porque ofrece garantía de por vida. Estas memorias RAM son RGB, como lo pueden ver aquí.
Sí, sí, RGB blancas y aquí la ven por todos lados para que la puedan detallar. Sí, estas memorias RAM de Gloweye, que en este caso serían dos memorias RAM de Gloweye para esta configuración que va ahí excelente, 16 GB. Y aquí tenemos las últimas cosas que nos llegaron en estos últimos dos paquetes. Por supuesto, es importante que nosotros compremos todo esto para poder armar nuestra computadora, tal cual como ustedes lo ven aquí. Esto es indispensable. Ahora, si tú lo quieres, también puedes buscarlo en lo que es la descripción de este video. En la parte de abajo puedes ver todos los links de todos los componentes de este video. Ahora, importante, esta plaquita, recuerdan la placa Soyo, para poder utilizarla vas a necesitar una pequeña batería como esta. Ve ustedes, vela, detállala, porque esta batería la vas a necesitar, porque desde China no te vienen por temas de envío, pero tú la puedes comprar en tu país, así como esta, y esta batería te va a servir para la BIOS de la computadora. Ahora sí que estamos listos, lo próximo que vamos a ver es el armado, así que nos vemos después. Importante esto, importante. Nos vemos en el armado. No te pierdas el próximo video. Chao. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla. Pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal. Y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes. Como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.